Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré dando 5 consejos para vender moneda en eBay. De hecho, para muchos coleccionistas, eBay es una excelente plataforma para obtener un precio justo y vender sus monedas rápidamente. Sin embargo, este tipo de plataforma no es para todo tipo de personas, como pocos me han expresado. Pero lo que sí les puedo decir es que en esta plataforma de eBay son muchos las coleccionistas que compran activamente moneda. Hasta pudiera decir que mucho más grande incluso que la de las principales casas de subasta de moneda. Pero también tengo que decir la verdad, dicho por los veteranos de la plataforma que dice que vender en eBay no es tan simple como crear un anuncio, publicar una foto y esperar a que se venda la moneda. De hecho, los vendedores pueden perder bastante dinero vendiendo monedas en eBay si no tienen cuidado y no siguen las mejores prácticas. Por eso espero que estos 5 consejos les ayude a maximizar sus ganancias por medio de que puedan destacar sus anuncios y a obtener el máximo valor por los artículos que intentan vender. Consejo número 1. Antes de incluir su moneda, averigüe qué tipo de moneda tiene. Un error que cometen muchos vendedores cuando empiezan a publicar artículos o sus monedas o sus billetes es que no saben exactamente qué están vendiendo. Esto puede conducir a una serie de posibles malos resultados. Si la moneda se identifica erróneamente, es posible que no obtenga compradores. Observen lo que el vendedor escribió en la descripción con el título 1776 a 1976, moneda 25 centavos, rara, fue acuñada en Denver, pieza muy rara y quedaría genial. Mire, amigos y amigas, vamos a escribir algo mejor. Mire, como esta descripción sería mucho mejor. La moneda de 1776 1976 es una de las monedas estadounidenses más populares del siglo XX. Esta moneda se acuñó para conmemorar el bicentenario de la independencia estadounidense y se lanzó en 1975 y 1976. Esta moneda tiene una circulación ligera y se vende tal cual. Un excelente relleno para quienes buscan construir un juego completo de Washington Quarter circulados. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Por supuesto, la descripción no es tan atractiva, pero es exacto. ¿Qué podemos decir del precio de $2,700? Por favor, esta cotización es más de lo que vale esta moneda en particular. Dado que eBay es el mercado más activo para la compra y venta de artículos de colección, los compradores y vendedores deberían aprovechar al máximo la función de búsqueda avanzada de eBay. Allí puede buscar por palabras clave, número de artículo, título, descripción, artículos completos y hasta vendidos. Ingrese la palabra clave de la moneda u otros artículos que está vendiendo o comprando, junto con el filtro de artículos vendidos de eBay y obtendrá una buena idea del valor de su artículo. Consejo número 2. Todo vendedor debe comprar materiales adecuados para el envío del artículo. Esto se dice porque nada hace que los compradores sientan que tomaron la decisión correcta al arriesgarse con un vendedor que recibe un paquete por correo que está preparado profesionalmente para que no se dañe durante el transporte y proteja adecuadamente su compra. De hecho, les voy a dejar un sitio web en la caja de descripción, aquí abajito del video, que se llama Wizard Coin Supply.
y se especializa en productos para coleccionistas y distribuidores y ofrece los suministros de envío adecuados. Cuando tenga los materiales, asegúrese de imprimir la información de dirección de envío y la devolución de forma legible y de evitar el uso de términos que puedan revelar el contenido del paquete. Para mayor seguridad, es posible que desee utilizar un apartado de correo, o sea, un P.O. Box como lugar de envío de devolución. Mientras lo hace, incluye una carta personalizada o semipersonalizada agradeciendo al cliente por su compra. Incluye una tarjeta de presentación si desea hacer crecer su marca en eBay. Tampoco es mala idea incluir un obsequio junto con los materiales de marketing, de mercadeo, si el cliente realizó una compra que garantiza un poco más. Consejo número 3. La clave es una excelente fotografía de monedas. Cuando ponen sus monedas a la venta, es sumamente importante las imágenes. Experimente con configuraciones, intente aprender de los expertos en línea. No estoy aconsejando que compre una cámara de miles de dólares, pero le ayudará inmensamente un buen equipo o tomar con precisión fotografías con cualquier teléfono inteligente que produzca imágenes de calidad. O sea, excelente fotografía. Solo podrá hacerlo si se toma el tiempo para aprender a hacerlo. Obviamente, el tomar excelente fotografía de moneda es necesario una iluminación, la posición adecuada de la cámara y la claridad de la toma. Es importante que el comprador vea una presentación precisa de la moneda mostrando las características de la moneda. Por favor, amigos y amigos, no muestre imágenes muy lejos donde no se puede ver los detalles de la moneda. Queremos que esté lo suficientemente cerca para mostrar el objeto completo y con tantos detalles como sea posible para que el comprador pueda evaluar su condición y su atractivo visual. Si necesita más ayuda sobre tomar imágenes de monedas, hay videos en YouTube que detallan más sobre la fotografía con cámara y hasta teléfonos móviles. Consejo número 4. Sea coherente con sus descripciones. No es necesario ser un experto en monedas para tener éxito vendiendo monedas en eBay, aunque ayuda, ¿no? Cierto conocimiento. Asegúrese de haber descrito con precisión la moneda en el encabezamiento y en el cuerpo de la descripción y de que cualquier comentario que desee agregar no distraiga la atención de los hechos. Y les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, esta moneda de American Silver Eagle de 1991 con calificación MS69 certificado por PCGS First Strike. Y fíjese lo que se escribe como ejemplo en la descripción. Esta moneda American Silver Eagle Bullion de 1991, casi perfecta, recibió la calificación de MS69 de PCGS. La moneda no tiene problemas y se enviará de inmediato en un paquete seguro, enviado profesionalmente y asegurando por el precio total de la compra. Si desea ver las otras excelentes monedas que tengo a la venta, haga clic aquí. Esta descripción es corta, pero se puede añadir un poco más de información si lo desea. Lo importante es que su información sea de manera honesta, precisa y coherente. Por último, el consejo número 5. Si planea vender muchas monedas, establezca un cronograma de cotización. Esto hace que usted publique más de 200 a 300 monedas a la vez, cada una con un precio de lista.
todas fotografiadas profesionalmente. De hecho, se dice que muchos vendedores han vendido más de 55,000 monedas. Recuerde que requiere paciencia, una gran audiencia y listados profesionales. Si usted recién comienza, tal vez no venda mucho a la vez, pero siga las recomendaciones de los expertos o los que ya llevan mucho tiempo vendiendo en eBay. Lea las recomendaciones e instrucciones de eBay para que tenga éxito en vender sus monedas. De esta manera, comienza el proceso de generar una expectativa por parte de sus clientes de que hay más productos en camino y de que usted administra su tienda en eBay como una empresa profesional. Le sorprenderá descubrir que tal vez has creado un pequeño negocio para usted, uno que podría cambiar su vida. Espero que estos consejos los ayude a la preparación de su venta en eBay o cualquier otro sitio en línea para la venta de sus monedas o sus billetes. Si ha llegado hasta aquí en el video, aprecio inmensamente su apoyo al canal y si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un dedito arriba, un like y que siga compartiendo mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas gracias a todos los que me han escrito. Ya se fue un grupo de cartas con sus respuestas y próximamente estaré dando respuesta a otras cartas con sus dudas o preguntas numismáticas. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.